Buenas tardes, le habla Rafael Isaías Gómez Cruz para hablarle algo que tal vez no se contemple de la forma correcta en las cuestiones políticas y sociales, a lo que refiere en nuestro entorno y alrededor, nosotros como ciudadanos así como los personajes de gobierno. Por ello le ofrezco la parte del espectro político tanto en México y sus alrededores. Espero que lo tenga presente en su vocabulario o en sus conceptos, pero aún así aquí le decimos que es ese concepto. Es una visualización o abstracción de personas o grupos que tengan apego a una corriente o manifestación de una doctrina política a la que le tenga simpatía. Como en el caso de derecha o de izquierda, surge en Europa moderna en los parlamentos donde en el recinto se hace una diferencia por lugar que se ocupe. Por un lado, la derecha estaban los que inclinaban al conservadurismo de la aristocracia, ya caída o simplemente conservando el sistema político y social que se tenía. Por un lado, la izquierda estaba representada por los liberales e independientes que apostaban por otra manera de percibir la realidad de aquel momento. El panorama del espectro político mundial es muy complejo actualmente, pues en diferentes puntos se percibe de diferentes expresiones. No es lo mismo como se percibe en Estados Unidos a diferencia que en América Latina. En Europa, al Medio Oriente, pues cada una tiene intereses y posturas de acuerdo a su contexto. Por ejemplo, en Brasil se pasó del socialismo al neoliberalismo, de alguna manera. En Chile o Argentina también hay cierta tendencia a la izquierda. En Medio Oriente, donde hay un radicalismo a grado de influir totalmente en su estilo de vida. Estados Unidos y su bipartidismo, donde los dos partidos tienden a la derecha, aunque el Partido Demócrata hay una ligera percepción de la izquierda, pues en parte de que Estados Unidos es promotor del neoliberalismo, así que algo totalmente izquierdista no se concibiría, pero en México el espectro político es más detallado pero más complejo. Detallado en la parte en que los gobiernos se han caracterizado de las dependencias derechistas y en esa medida incluso han tenido sus ligeras variantes desde que se consolidó el México institucional, o sea de la revolución a la actualidad, y como producto de ello surge el Partido Nacional Revolucionario. Después, Partido de la Revolución Mexicana, PRM, disculpe usted, hasta como lo conocemos hoy por Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRI. Ejemplo claro son los presidentes de la República que ocuparon el cargo venideros del mismo partido. Decía que, como ejemplo, primeramente, Plutarco Elías Calles, quien ejerció su gobierno con cierto autoritarismo en sectores como el religioso y el campesino. Lázaro Cárdenas, quien particularmente fomentó la educación socialista indirectamente, así como el impulso a la industria expresada en expropiaciones y fortalecimiento de la misma. De ahí una línea de presidentes que no resaltaron en actos relevantes, sino seguían el ejemplo lineal en las acciones gubernamentales hasta Luis Echeverría, excepto los movimientos sociales a finales de los 60, como los estudiantiles y obreros. Posteriormente, José López Portillos, con un significado de la industria petrolera, como lo fue el boom económico en la industria, y con ello demostró el fallo de las políticas económicas y sociales aplicadas, que en consecuencia a la llegada del periodo neoliberal con Carlos Salinas hasta la fecha, pero con ello, después del fracaso industrial del petróleo, no se demostró más que nada el endeudamiento externo de México ante el mundo, dando una ligera beneficio a los mexicanos a costa del propósito anterior. Complejo porque decíamos que en la parte en que algún momento dado de la historia los presidentes tenían cierta forma de gobernar y pensar que los caracterizaba. Mencionábamos al partido oficial, pero no su parte que se fue desintegrando y formando otras corrientes, como es el caso del Partido de la Revolución Democrática, que significó un gran desmoronamiento del partido oficial, además de que conforme pasó el tiempo se empezó a desarrollar otras posturas diferentes al sistema. Tal es el caso del Partido Acción Nacional como pionero de la oposición al gobierno. También se manifestó muchos partidos de izquierdas como el Socialista, el Popular y el del Trabajo. Algunos de ellos perduran hasta la fecha, particularmente el Partido del Trabajo.
Tenemos hasta posturas independientes y mezclas de todas las anteriores. Para determinar el espectro político, el punto de partida para determinar es asumir que las opiniones de los ciudadanos sobre diferentes asuntos muestran una correlación conmutable, un asunto esencial que asume o domina a los demás. Que exista un espectro político, debe existir una gama de creencias y valores. Los sistemas políticos en el que mayor parte de la población queda claramente dentro de un grupo u otro, sin nadie entre medio. Yo hago la siguiente observación: ya sea derecha o izquierda, creo que no se contempla como tal, debido a que, por un lado, la izquierda, la imagen que se está encargando, se ha ido conforme han ido muriendo los verdaderos izquierdistas, así como los que en algún momento se llegaron a llamarse izquierdistas. Los de derecha no han demostrado una imagen más que de un ladrón desmesurado y sin límites, un exponente de las leyes e imposiciones políticas y económicas en materia mundial, pero con un enfoque erróneo, hablando del lado de los servidores públicos. Por lado de los ciudadanos, hoy, gracias a nuestro Ejecutivo Nacional, que ha creado dos contrapartes que, analizándolo bien, ya no se trata de ser de izquierda o de derecha, ser pobre o rico, conservador o liberal, sino ser chairo o fifí. Estas dos abstracciones únicamente radican en el odio y el resentimiento, quien tiene la razón y quien está equivocado, pero sobre todo quien está a favor del señor presidente y quien está en contra de él. Por otro lado, el gobierno actual se hace llamar izquierda y antineoliberal. Yo no lo veo de esa manera, teniendo en su gabinete, en el gobierno y en la integridad de su partido diferentes personajes que vienen de otros partidos políticos o de doctrinas políticas que la misma cuestiona o critica. Únicamente se cambian la bandera y la ideología, o de alguna manera diciendo se cambiaron el chip. Políticos muy distintos a los que según se representa o inicialmente se quiere presentar. Pero tomando en cuenta ello, tenemos que asumir la responsabilidad como ciudadanos que a nosotros corresponde cumplir con las leyes, y en este caso, hablando del gobierno, dándole la observación correspondiente para así sobrellevar más que una democracia, una verdadera convivencia cívica entre gobernabilidad y ciudadanía. Bueno, con esto cerramos. Agradezco mucho su atención y les deseo un excelente día. Shake that